CIMAC Radio presenta. Juntas en la comedia. ¿Juntas ni difuntas? No. Pero sí estamos más vivas que nunca. Juntas convertimos la comedia en poder. Juntas creando en todo el país. Juntas riendo fuerte. Juntas reinventando el humor. Juntas cambiando nuestro mundo. Una risa a la vez. Juntas en la comedia. CIMAC Radio presenta Juntas en la Comedia, un espacio feminista hecho por y para mujeres donde la risa, la reflexión y la crítica se suben al escenario. Con Antón Chingona, Corina del Carmen y Adriana Chávez. En este espacio demostramos que en la comedia y en el mundo, el peor enemigo de una mujer es el patriarcado. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Juntas en la Comedia, un programa transmitido en CIMAC Radio. Este es un espacio para comunicarnos, hacer comunidad y, por supuesto, recordarles que pueden llamarnos a cabina al 55 35 08 47 61. Y también pueden darse una vuelta en X y Facebook. Estamos como CIMAC Noticias y pueden escucharnos en radio en línea en cimac.org y también en Spotify y en SoundCloud, donde nos encuentran como CIMAC Radio. Nos escucharán todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, así que acompáñanos para reír y reflexionar juntas. Y para empezar, nos presentamos, chicas. Sí, cómo no. Somos 3 comediantas que estamos aquí porque creemos que el humor es un derecho. Vamos a cambiar el mundo una risa a la vez. Yo soy Antón Chingona, comediante, psicóloga y mamá. Básicamente me dedico a analizar los traumas de la gente, hacer chistes sobre los míos y criar a 2 hijas en un mundo donde todavía hay quien cree que el feminismo es una moda. ¡Bravo, Anton! Yo soy Corina del Carmen, yo soy comunicóloga, estandopera, feminista y exnovia profesional. ¡Eso! Vengo del mundo de la comunicación estratégica y los derechos humanos, pero un día descubrí que la mejor forma de decir verdades incómodas es con un chiste bien colocado y no con un comunicado. Así que aquí estoy, desarmando el patriarcado con un micrófono y muchas risas. Y yo soy Adriana Chávez, la primera stand-upera abiertamente lesbiana en México. Hago stand-up desde el 2008 y creo firmemente que la comedia es una llave para abrir mentes cerradas. Y cuando estoy diciendo llave me refiero a una de lucha libre. Estamos aquí porque ser mujer y hacer stand-up desde hace mucho tiempo es como subirse a un elevador lleno de señoros. Todo el mundo te ve raro, huele a puro ego y axe chocolate. Y pues nosotras vamos hasta el último piso. Aquí nos quedamos, ocupando espacio y lo llenamos de risa. Porque este programa no solo es para reírnos, también es para hablar de lo que no se dice lo suficiente. Hacer comedia siendo mujer es un deporte de alto riesgo. Cierto. Estamos estrenando podcast y queremos compartirles un poco de nuestras experiencias personales sobre ser mujeres y hacer stand-up. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y las voy a dejar con la doctora en antropología y dicen por ahí en arqueología. ¿Cómo se le van sumando títulos, Adriana? Y yo no me puedo titular de licenciatura. ¿Qué es esto? Porque ella pues estuvo aquí desde tiempos inmemoriales donde todo era llano. Nos va a contar cómo se fue construyendo la escena del stand-up hasta llegar a donde estamos hoy en día. Sí, muchas gracias, Antón. Oye, pues bueno, también feliz de estar aquí compartiendo con todas. Y pues bueno, lo primero que quiero decir es que efectivamente, a mí me tocó echar el aplanado del piso, porque vaya que estaban muchas piedras picudas. El colado del primer escenario del stand-up. Y bueno, yo empecé a hacer stand-up en el 2008. Tomé un taller con Ana Carolina, que esa fue una fortuna muy grande para mí. Ana Carolina es una comediante argentina, lesbiana, feminista, aguerrida, y creo que lo primero que me cambió la vida de tomar el taller con ella fue que ella me dijo, tú tienes algo que decir, ¿no? Y esas palabras son poderosísimas en la vida de cualquier persona, pero en una mujer que hace comedia te rompe todo, ¿no?
ella me dijo, es importante lo que tienes que subir a un escenario, tienes que decirlo, y comencé ahí a conectar con personas, por ejemplo, con Juan Carlos Escalante, con Adri Castro, Gus Proal, Inés Saavedra, Arturo Ríos, por ahí un Roberto, pero no me acuerdo su apellido, un Roberto. Gómez Bolaños. Así de antropóloga soy. Y bueno, en este colectivo, que la verdad agradezco mucho la oportunidad que me dieron, porque fue un colectivo bien amoroso, ¿no? Ahí estaba Juan Carlos Escalante, yo tomé el taller con Ana Carolina junto con Juan Carlos, y ahí nos conocimos, y él conectó con este grupo que se llamaban los Ex-Rollings, y conocí a Gus Proal, a Adri Castro, Inés Saavedra, Arturo Ríos. Muchos ya dejaron de hacer comedia, pero pues algunos ahí seguimos, ¿no? Dándole lata. Y pues bueno, ese colectivo fue muy amoroso. Ellos me insistieron muchísimo en que dejara de hablar de las suegras. Así como que, Adriana, tienes más que decir que hablar de tu suegra, güey. Y pues efectivamente ellos me incitaron muchísimo para que hablara sobre ser lesbiana, y pues fue también un parteaguas en mi vida, porque pues mi mamá iba como a todos los shows, y cuando le dije que iba a hacer una nueva rutina hablando de ser lesbiana, mi mamá se opuso. Así como, Adriana, no se nota que eres lesbiana. ¿Para qué lo vas a subrayar? No lo subrayes. Pero la neta sí fue. Ustedes no están viendo este podcast, pero Vamos a subir una foto. Adriana Chávez es indudable. Y pues bueno, mi mamá se opuso un poco, y justamente creo que esa fue la primera lección que me dio la comedia, ¿no? Cuando hice mi rutina, mucha gente me hicieron comentarios al final del show diciendo que era muy refrescante escuchar como el tema sobre ser lesbiana de una forma distinta, con risas, sin esta cosa de ay, contra los hombres, no, solamente hablaba de mí, ¿no? Y pues a mi mamá le cambió como ese panorama, ¿no? De lo que iba a hablar, y creo que fue la primera lección que yo aprendí en la comedia, donde pues sí, es importante lo que quiero decir, y aprendí la lección, y de ahí no me he bajado, ¿no? Sigo siendo lesbiana. Y nos encontramos en un lugar que se llamaba el Café 22, era el único espacio donde había stand-up, ahí se presentaba Héctor Suárez Gómez, y era como el espacio que nos arropó, entre comillas, porque pues también era una escena muy nueva, entonces pues no necesariamente era tan libre como ahora, ¿no? Entonces sí había como muchas situaciones violentas, ¿no? Hicieron un concurso de entrada, eso como ponernos a concursar, ¿no? Y salió ahí Risa Inc., donde la única persona que voy a mencionar, porque creo que es muy importante, la única mujer que ganó ese concurso, eran 6, y la única que ganó fue Gloria Rodríguez. Y pues bueno, con Gloria trabajé mucho, hicimos mucho acompañamiento juntas, ¿no? Y porque en ese momento nos enfrentábamos a puros shows de vatos. O sea, yo llegaba a mi casa llorando. Yo llegaba con mi mamá, y mi mamá, siempre tan amorosa, me decía cosas, pues ya no hagas esa mamada. Dedícate a otra cosa, termina tu carrera mejor. Si ya eres antropóloga del stand-up, ¿dónde debería tu mamá, que ya eres doctora? Sí, ahora, a ver, dime que lo hubiera abandonado, mamá. Y pues bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues yo justamente no me sentía identificada en esos shows de puro vato, ¿no? Donde todos eran tornillos, yo era la única tuerca, ¿no? Por si nos está escuchando alguien de la trapalería. Entiendo la diferencia, estamos. Y pues bueno, eso me hizo como empezar a reflexionar y empezar a abrir espacios, porque era la cuota de género, ¿no? O sea, hacían un show y invitaban a una mujer y a una persona LGBT, ¿no? A veces se ahorraban una persona porque yo era lesbiana y mujer. Y otro espacio más para otro vato. Sí, claro, por supuesto que lo iba a llenar otro vato, ¿no? Y impulsé una iniciativa que se llamaba 7 Mujeres, donde grabamos, yo abrí el espacio con las chicas de Actitud Fem, y nos dieron este espacio, grabamos, yo hice la convocatoria para que todas las chicas que estuvieran haciendo stand-up fueran a grabar ahí unas cortinillas, bueno, unos clips de comedia. Hay, de verdad, un estudio de antropología, esas... Ahí empezó mi tesis, decía. Y pues ese colectivo se cristalizó en un show que se llamaba 7 Mujeres, que por supuesto... Los vatos, otra vez, los vatos sacaron la contraparte, que fue 7 Machos, ¿no? Que duró muchos años en el Foro Shakespeare, y nosotras fue una temporada, ¿no? No porque no tuviéramos qué decir, sino mi pensamiento en ese momento era como
dar visibilidad a un show de puras mujeres y ya. Punto, ¿no? Y que cada quien creciera y estos güeyes, no, dijeron, somos 7 machos y 8 años, 10 años, ¿no? Haciendo el mismo show. Luego quisieron evolucionar a 7 michis, pero finalmente, pues... El macho, aunque se vista de michi, macho se queda. Fueron el fin de sí mismos porque no pudieron evitar su machismo y solitos se enterraron. Sí, ¿no? Y pues bueno, esta constante de estar buscando el acompañamiento entre mujeres y estar abriendo espacios y yo me daba cuenta como de todas estas violencias que yo vivía y que personas que empiezan a hacer stand-up pues también empiezan a vivirlas y de una forma pues sistemática y muy fuerte, ¿no? Entonces empieza el fenómeno de Comedy Central, yo fui la primera lesbiana grabando con ellos, salí del closet en Comedy Central de la manera nacional, ¿no? Mis papás estaban ahí en el primer... Y estuvo muy chistoso porque cuando íbamos a grabar ese programa tenía que yo subir 3 escalones y Héctor Suárez Gómez me daba el micrófono y entraba yo al escenario. Y en esos 3 escalones yo pensé, ¿y si hablo de mi suegra? Me dio pánico, ¿no? Estaban mis papás ahí y subí y hice el chiste sobre lesbianas y la verdad... Me cambió la vida, ¿no? Porque me di cuenta que también mi familia estaba saliendo del closet, ¿no? A partir de ahí mis primos le hablaban así de tía, ya vimos a Adriana haciendo comedia y yo sé que mi mamá entendía así de ya sabemos que Adriana es lesbiana. Y pues todo eso es como la cruz que cargo, ¿no? Ser la lesbiana incómoda de la familia, ¿no? Hicimos el primer colectivo LGBT que estaba Manuna, Martín León y yo. Wow. Y después me dijeron, fíjese cómo es la violencia de la comedia, ¿no? Me llegaron el rumor de que había otra lesbiana haciendo stand-up, no. Como si nos fuéramos a pelear así en Godzilla contra King Kong. Pero ese King Kong estaba chiquito, era la Kikis. Y pues abrimos el espacio para que estuviera la Kikis también, y creo que esa es una constante en mi trabajo, ¿no? O sea, el compartir, el ser generosa pues eso, como aplanar como dijiste, echar el colado, ¿no? Y eso fue una constante y ha sido la constante, pero ay, ya hablé mucho. Cori, sácame de este atolladero. Cuenta tu historia. Yo cómo llegué al stand-up. Cuando yo tomé un taller con Gloria Rodríguez, o sea, fíjense, ahí se tejen las historias. Ahí empieza. Mi primer taller fue con Gloria, que es maravillosa. Ella tiene una formación en letras, o sea, sí nos enseñó bien stand-up, todas las bases y tal. Y yo empecé en espacios de mujeres, o sea, todos estos horrores que nos comentan, yo no los viví, yo viví otros, porque también hay. Yo empecé en un proyecto donde conocí a Adriana Chávez, que era de puras mujeres en el stand-up. Estuvimos en otros espacios de hacer comedia con las Reinas Chulas, en el Festival Internacional de Cabaret, en el Festival de Gobierno de Tiempo de Mujeres, como que eran estos escenarios de nicho, muy para la comedia de mujeres, ¿no? No estábamos tanto en riesgo de que alguien nos fuera a manosear. Sí éramos peluciadas también de pronto por otros artistas, pero más o menos de que íbamos juntas, en colectivo. Sí. Pero que eso me da pie para hablar de también entre las mujeres nos violentamos, pero ojo, no es la misma violencia que ejercen los hombres contra nosotras, eso hay que mirarlo. Sí también hay violencias, sí también hay agresiones, pero no hay todo ese piso estructural que ellos tienen para violentarnos. Y sí hay que hablar de la violencia que hay entre las mujeres en los colectivos y todo, pero desde otras categorías de análisis, yo pienso. Porque no podemos medirnos igual, no hay esa desigualdad tan pronunciada como con un vato, pero también se viven violencias, también hay mujeres que nos violentan, yo también misma seguro he violentado a otras, y eso es parte también de ser colectivo. También ya van a escuchar nuestro episodio con Coral Echeverría, donde hablamos también un poco sobre esto y de cómo también hay que sanarnos, ¿no? De no hay que esconder la violencia, hay que poder hablarla, analizarla, ponerle nombre a esas violencias que vivimos y poder pues construir en colectivo algo que con lo que yo llego al stand-up es también herramientas de otros espacios en los que he trabajado y que me llevan mucho a esta colectividad. Sí es verdad,
hay este dicho, ¿no? De si quieres llegar más rápido, ve tú sola, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañada. Y como tener, pues también el valor, la voluntad de poder construir en colectivo es algo muy cañón. Yo me acuerdo mucho de una historia de cómo, o sea, hay una antropóloga que analiza cuál fue, que no es Adriana Chávez, una colega de Adriana Chávez, que marca el inicio de las sociedades, de la civilización, la primera vez que se reparó un fémur roto. Porque antes, güey, te rompías algo y ahí te dejaban, ¿no? Hay que avanzar. Y el primer cimiento de la sociedad, como la conocemos hoy, es esa vez que alguien se rompió un fémur y que la banda dijo, no hay que dejarlo. Hay que esperar a que sane, lo cargamos, lo que sea, no sé cómo resolvieron, pero fue como esa primer semilla de vamos a estar juntas en esto, y ante los miles de fémuros rotos que hay en la comedia de hombres, pues los espacios de mujeres han sido como un salvavidas, también un semillero, porque justo ustedes cuentan estas experiencias de cómo muchas se han ido quedando en el camino por estas malas experiencias, y estos caminos otros que hemos abierto las mujeres, como dice Adriana, más de terracería, más de ir a cortar maleza y todo, pero que hemos ido abriendo brecha, pues también han funcionado como agarrar fuerza para regresar a los caminos establecidos por los hombres, porque también creo que hay que tener presencia en todos los espacios. Justo una vez, con Coral, que escucharán en el próximo programa, y con otras comediantas, tuvimos un show en un lugar de comedia que históricamente está señalado porque ahí han violentado mujeres, del público, sí, comediantas. Ha sido un espacio fuerte para las mujeres, y que nosotros decíamos, güey, hay que estar, porque si no nos hacemos presentes en todos los espacios donde nos han violentado, güey, ni en nuestras casas vamos a poder hablar ya. Claro. Entonces, como eso de hay que ocupar espacios, pero no ir a vulnerarnos. No es ir a ponernos carne de cañón, ni las mártires del feminismo, ni nada, sino ir acompañadas, ir fortalecidas, e ir a poner la presencia de mujeres, y que también estamos, y que también hacemos reír, y que también somos ingeniosas, y que también producimos, y que el mundo nos vea, y que el público tenga otras opciones también. También es eso, como ofrecer que hay más cosas que ver, hay más cosas para escuchar, y hay más cosas de las que nos podemos reír. Y así llega el stand-up. Y qué bueno, porque ustedes van a tener la oportunidad de conocer a Corina. Es una bomba en el escenario, y trae siempre temas que te dejan pensando. A mí me gusta mucho escucharla, porque aparte de que es súper graciosa, como que siempre me deja algo en que pensar. Y bueno, ahora justo Anton nos va a contar cómo llegó a este viacrucis llamado stand-up en México. Estamos en la tercera estación, que es la primer caída. Así es. No, pues yo empecé en 2019, fui de esa generación a la que le agarró la pandemia justo empezando. Pude probar, pues no sé, unos 3, 4 escenarios antes de que se cerrara todo. Y entonces, pues a mucha gente le pegó en el sentido de no poder evolucionar su comedia. Y yo afortunadamente coincidí con gente de mucho hacer, y formamos un colectivo que hacía shows en línea, ¿no? Entonces fue súper enriquecedor, fue chidísimo, porque nos juntamos, innovamos, hicimos shows en línea. Me acuerdo muchísimo que el primer show que hicimos, llegaron 40 personas. ¡Wow! En línea, que fue muchísimo, o sea, más de lo que hago. Exacto. Adriana estuvo ahí desde un principio, porque a ella fue a una de las primeras comediantas que conocí en presencial, y la invité a hacer un show que se llamaba LGBT Jaja, ¿no? Y entonces pues estuvo padrísimo, porque llegó mucha banda, conocí mucha comedia diversa, y de ahí nos jalamos, ¿no? O sea, empezamos a hacer comedia en línea con comediantes de otros estados. Después nos aventamos a hacer un concurso de puro comediante y comedianta novatos, y la gente en ese entonces se prestaba chidísimo, que hacer jueces, que hacíamos así como comentarios retro en vivo para esos comediantes que iban empezando. Pero mira, ahorita acabas de mencionar esta época turbia de la pandemia. Ajá. Pero para mí es como una época dorada, porque se le quitó como esta mafia a los cotos de poder que hay en el stand-up, no estos bares, estos teatros que están tomados por ciertos personajes. Y la propuesta de hacer shows en línea les quitaban el poder.
Sí. Y yo me sorprendí mucho con tu ánimo para hacer las cosas, del todo el colectivo, pero en especial conecté muchísimo contigo, Anto. Ay, muchas gracias. Sí, fue increíble. La verdad es que nos sentíamos imparables y lo fuimos por un tiempo, porque incluso hicimos un concurso en Colombia. Las redes crecieron hasta hacer una Virgin Comedy Cup en Colombia. Y es padrísimo porque pues tuvimos oportunidad de conocer a comediantes como Ángela Ñungo, ¿no? Como Caro Garzón, como la veterana optimista, esta Sandrita Cuevas. Y pues Que fue... no es Sandra Cuevas Sí, ojalá. Ya estoy dudando que se apellide Cuevas. No, creo que no es Cuevas, pero mira. Huerta, Sandrita Huerta. Sí, Sí, se ya. me metió un fantasma. Cuevas. Al rato vamos a estar acusados de difamación aquí, amigas. Sandra Huerta. Y bueno, conocer comedia, que además viene de otra tradición, ¿no? A mí algo que me fascina y me encanta es que la comedia, el stand-up comedy en Colombia, mucho viene de la tradición de la cuentería, ¿no? Y entonces es un estilo súper diferente. Hay algunos comediantes colombianos que han venido a dar show a la Ciudad de México y es una maravilla ver un estilo tan distinto, ¿no? Y bueno, pues ya, la verdad es que agarramos mucha fuerza. Yo de ahí conservo muchas amistades preciosas, de mucha creatividad, ¿no? Y de justo lo que dice Adriana, de creer que no había imposibles, ¿no? O sea, nosotros nunca nos paró ay, no, pues es que la lista está llena. Ay, pues era como, güey, no mames, yo hago mi propio espacio y mira, todos caben, ¿no? Empezamos a hacer redes con otros estados. Hicimos un primer intento del Registro Nacional de Comediantes que se llamaba RENACO. Por ahí pueden ver en YouTube algunas de las grabaciones. Tuvimos gente de Querétaro, de Mexicali, de Veracruz. O sea, se subió un chorro de gente a ese proyecto. Y eso creo que ha marcado mi forma de hacer stand-up, pero también de hacer relaciones con otros comediantes, ¿no? Ya después, cuando salimos, pues bueno, formamos parte de algunos proyectos. Uno de ellos pues es muy resonado, que fue Liga de Colectivos, y nos sirvió muchísimo en el sentido de disciplinarnos para escribir, ¿no? Hacer comunidad. Mi casa se volvió el mesón del comediante y ahí los tenía todos toda la semana. Haciendo chistes, escribiendo nuestros chistes de roast y planeando cómo dar un mejor show, ¿no? Porque nosotros nunca nos quedamos con bueno, nos vamos a subir a hacer nuestra rutina. No, pensábamos así, güey, ¿cómo vamos a sorprender? Un espectáculo, ¿no? Yo estaba ahí. Sí, wow. sí, llevamos banda de guerra, nos subimos puras morras, no, o sea, una vez hicimos hasta chistes musicales, ¿no? Nos subimos todos a hacer ahí, ay no, una locura, bellísimo. Mejor que Emilia Pérez. Sí, no, pero por mucho. Por ahí deben de estar las grabaciones. Y bueno, al final también, pues esto nos expuso a mucha violencia, ¿no? También a mucha competencia entre colegas que yo ni siquiera conocía, ¿no? Que ni siquiera topaba. No, por supuesto, ¿no? O sea, yo te puedo cantar como 3 decenas de chistes de gorda que me hicieron, ¿no? Y era como, bueno, o sea, sí, pero ¿qué más, no? O sea... Oye, yo quiero hacer ahí la anotación que cuando ganaron porque era un chiste de gorda y lo dijeron mal aparte. Sí. Y ganaron ustedes porque no pudo ni articular, pues, sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí fue una presencia muy fuerte porque íbamos muy unidas como grupo. Y eso fue algo que yo lo conservo con mucho cariño porque justamente como que ese concurso tiene el efecto contrario y a nosotros nos hizo súper unidos. Ya después, pues ya se hizo un despapalle y ya cada quien por su lado. Pero de ahí a mí me viene como este impulso de hay comedia en otros lados, o sea, ¿dónde están las demás? Vamos a conectar con ellas. Yo he visto comediantas increíbles, ¿no? ¿Por qué están ahí solitas? Hay que traérnoslas, hay que abrirnos escenario entre todas. Siempre lo he dicho, o sea, como hacerte de un nombre tú solita es posible, ¿no? Requiere mucha disciplina, requiere mucho trabajo, pero cuando conectamos entre todas, pues podemos potenciarnos muchísimo más. Oigan, y queremos contarles que sus voces son muy valiosas para este proyecto. Hemos hecho varias preguntas. Ahorita, como nos están escuchando a nosotras, hicimos testimonios de varias mujeres que hacen comedia o que les gusta consumir comedia y las inmortalizamos en este podcast con unos testimonios que vamos a escuchar enseguida. Hola, mi nombre es Alda Barrera y soy comediante de Tijuana. Tengo 3 años haciendo stand-up. Y voy a contestar algunas preguntitas que me hicieron aquí. La primera es, ¿por qué es importante que las mujeres en la comedia se organicen y se apoyen entre sí? Bueno, porque si no nos organizamos y no nos apoyamos entre nosotras, será más frustrante este ambiente, la verdad.
sabemos que, como en la mayoría de las cosas, los hombres dominan. Y uso la palabra dominar refiriéndome a que polulan, o sea, son muchos. No a que lo hacen mejor, definitivamente. Necesitamos una red de apoyo, de impulso, una comunidad. Y qué mejor que pues, un grupo de mujeres para ventilar y desahogar las frustraciones de género que cargamos en este medio. Segunda pregunta es, ¿cómo crees que una red como Juntas puede ayudar a cambiar la escena del stand-up? Bueno, pues creo que abriendo espacios que den foco a las mujeres, desde espacios físicos para open mics, para shows, festivales, cursos, como los espacios virtuales, como los talleres que ya se llevan a cabo, ¿no? Porque como mujeres es muy importante tallerear juntas, la verdad. En lo personal, yo necesito ese punto de vista, ya que estoy acostumbrada a tallerear con hombres y sí cambia el tono. Entonces, ¿cómo puede ayudar a cambiar la escena del stand-up? Pues simplemente creando esta comunidad, este apoyo entre mujeres. A ver, pregunta número 3. ¿Qué recursos o espacios crees que hacen falta para que más mujeres puedan hacer comedia? Bueno, pues espacios justos, o sea, físicamente lugares donde podamos estar, donde podamos presentarnos. Y estos espacios tienen que ser justos, tienen que ser espacios respetuosos, sobre todo, y tienen que ser espacios generosos. ¿A qué me refiero con generosos? Que haya lugares apartados para nosotras, ¿sí? O sea, que exista una proporción adecuada entre todos los tipos de comediantes que estamos allá afuera. O sea, hombres, mujeres, comunidad LGBT. O sea, estamos muy diversificados, creo, y no hay una buena convivencia entre todos los grupos que hay. ¿Por qué? Pues porque la mayoría son hombres, la verdad. Entonces, siempre, pues creo que empezando a salir a presentarnos juntas, podemos hacer ruido y poco a poco vamos a ir ampliando eso, ¿no? Bueno, al menos ese es mi sueño, ¿no? Que todos participemos en un solo espacio y que todo sea amigable en ese espacio. Entonces, eso es lo que hace falta, básicamente. Lugares de respeto y lugares de justos. A ver, pregunta número 4. Dice, ¿cómo ha sido tu experiencia con el tallereo de material? Ok. Bueno, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo porque me ha ayudado a darle un giro al punto que quiero llegar. Quizás antes mi giro era más, pues no quiero utilizar la palabra denigrante, pero sí era como hacerme menos. Y creo que aquí he encontrado ese lugar de decir, no, o sea, yo soy chingona y puedo demostrar eso y representarlo aquí. No me tengo que hacer menos para causar risa, al contrario, creo. Entonces, en eso a mí me ha ayudado muchísimo este tallereo. A ver, quinta pregunta. ¿Sientes que ha mejorado tu comedia? Pues sí, va aunado a lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Bueno, no sé si mi comedia ha mejorado como tal, pero sí mi perspectiva de mi comedia. Eso, a lo que comentaba hace rato. Es de a dónde quiero llegar y de qué es lo que quiero hablar, qué punto es el que quiero hacer claro al público. En eso es lo que ha mejorado. Vamos sobre la otra pregunta. ¿Qué importancia tiene el feedback entre comediantas para crecer en el medio? Uy, pues creo que es muy importante. Es muy importante porque te amplía esa visión de tu chiste. Puedes llegar a más personas si nos atrevemos a escuchar ese feedback, obviamente. Porque muchas veces no es quizás del punto donde venimos o la expresión que queremos dar o simplemente son ideas diferentes, pero tenemos que estar abiertas a ese feedback. Cualquier cosa, aunque no estés de acuerdo con el punto de vista de quien te está dando el feedback, alguito va a quedar para que tú puedas ampliar tu perspectiva. Y aparte, pues sabemos que contar un chiste es también prueba y error. Entonces lo puedes modificar a como te recomiendan o lo puedes ampliar a como te lo recomiendan y pues calarlo y probar si funciona o no funciona. Y la última pregunta,
¿Cómo imaginas el futuro del stand-up hecho por mujeres en México? Bueno, pues me lo imagino muy chingón. Me lo imagino en cada rincón del país. Lo imagino muy presente, muy grande, tanto que ya simplemente sea stand-up. ¿Sí me explico? O sea, que no tenga que tener la siguiente palabra, ¿no? El stand-up de mujeres, stand-up femenino, stand-up, sin importar quién lo haga, ¿sí? O sea, sin necesidad de tener que dividirlo, catalogarlo, pero pues hay que trabajar mucho para poder llegar a eso, hay que trabajar mucho para poder romper esa división que existe. Entonces yo siento que si ahorita nos agrupamos y empezamos a hacer ruido y empezamos a hacer eventos, en un punto va a llegar en que simplemente es stand-up también. O sea, no necesariamente mujeres, hombres, comunidad. O sea, no sé, ese es mi sueño, obviamente. Y lo veo con el trabajo que estamos haciendo ahorita, veo que podemos llegar a esos lugares, a ser igual en cantidad que el stand-up de hombre, de hombres, en cuanto a volumen de comediantes, en cuanto a calidad, en cuanto a espacios, shows, sold outs, o sea, porque tenemos la capacidad de hacerlo, simplemente a veces nos limitamos nosotras mismas por no querer pasar por ciertas situaciones incómodas. Entonces, el futuro del stand-up de mujeres en México es muy grande, así lo veo. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estamos de regreso en Juntas Podcast y bueno, solo comentarles que este es un podcast semanal que va a estar durante 6 meses aquí en CIMAC Radio. Empezamos en abril y cada episodio dura 1 hora y tendremos a una invitada diferente con la que platicaremos amplio y tendido de sus experiencias personales, pero también de lo que nos atraviesa a todas como mujeres en la comedia, en una industria históricamente patriarcal en la que hemos tenido que remar contracorriente. Y ya estamos bien mamadas de los brazos por ese remar. Claro que sí. Bueno, pues Juntas en la Comedia es una parte de todo un movimiento muy ambicioso donde el eje principal es una red de comediantas que se llama Juntas y justamente pues está creando este espacio para conectar con otras comediantas que están en otros estados, en otras ciudades y poder trabajar en crecer nuestra comedia. Justamente esta red nace de la necesidad de encontrar a otras mujeres que están haciendo comedia alrededor de México, porque pues obviamente todas vivimos diferentes realidades, la escena ha ido evolucionando de diferente manera, tienen diferentes maestros, diferentes acercamientos al stand-up comedy y pues nos estamos enriqueciendo de todas estas experiencias. Actualmente somos más de 20 comediantes las que estamos conectadas en esta red, nos juntamos a trabajar. Pero también estamos creando ya lugares, espacios donde pues podemos presentarnos todas juntas, viajar, conocernos en persona, hacer comedia juntas. Estamos sumando esfuerzos también con las mujeres productoras que se han dado la tarea de ir a tocar puertas, de presentar sus shows, de hacer los tratos con los lugares, de hacer lugares seguros, ¿no? Y que también pues a su vez pues luchando con las mismas dificultades que cada ciudad presenta, ¿no? O sea, con las diferentes situaciones. Hay ciudades donde les cobran un impuesto por hacer shows, ¿no? Y ahí están insistiendo. Hay ciudades donde son las únicas mujeres comediantes y ahí están organizando también. Entonces, pues es bellísimo conocer estos esfuerzos, también escuchar las voces de estas mujeres comediantas que ya las irán conociendo a lo largo de estos 24 programas que vamos a tener en esta temporada.
Y sobre todo, pues reconocer este ímpetu de salvar espacios creativos, de no sacrificar nuestras voces, de construir las bases para justamente tener un trabajo hecho por y para mujeres y pues enriquecernos todas, ¿no? Soñar muchísimo más, poder proyectar, podernos acuerpar, podernos acompañar, porque ya empieza a suceder esto bellísimo de estar en colectivo, de que pues de repente denuncian que han sido víctimas de violencia y ahí estamos todas organizándonos, organizar una respuesta, organizar un show juntas, ¿no? O sea, como maneras de contrarrestar y más bien de asegurarnos entre nosotras, poder acercarnos también a otras mujeres por medio de nuestras rutinas, ¿no? Decirle al público que consume comedia feminista y comedia de mujeres, pues que aquí estamos, que seguimos trabajando también por hacerles reír y que por supuesto hay otra oferta, no es nada más lo que está en el mainstream, en el principal, en todos los medios de comunicación, en las redes, hay otro tipo de comedia y es riquísima, ¿no? ¿Y cómo llegamos aquí? Pues fíjense que este podcast es parte de algo más grande, esto que está contando Anton, esta red de mujeres comediantas que Adriana Chávez, Anton y yo empezamos a impulsar después de varias experiencias, o sea, de estos espacios de hombres, de estos colectivos. Yo también en sociedad civil tuve experiencias organizativas de mujeres en red y medio empecé a ver cómo le podemos hacer. Cuando Anton me propuso esto de la red de mujeres, dije, ya sé cómo hacerle y cómo se organizan en los estados, cómo vamos a hacer nosotras, tal, cómo va a ser el equipo operativo, como que esos saberes de articular en red ya también los traíamos de otros espacios y llegó esta necesidad de justo, ¿no? De acuerparnos, de acompañarnos. Nos dimos cuenta que es verdad que juntas somos más fuertes y que ir luchando una sola contra cada espacio, o sea, yo también antes de juntas ya tenía estas experiencias de me voy a producir mis propios espacios, o sea, Adriana Chávez ya nos había hablado de estos bares y teatros cooptados por el patriarcado, y que incluso les dicen, ¿no? Que el lugar del stand-up, que la casa, que la esquina, y yo decía, pero el stand-up no es el lugar, el stand-up es la palabra, es nuestras ideas, nuestros pensamientos, el stand-up se hace donde sea, que haya un micrófono y alguien que tenga algo que decir. Entonces empecé a producir stand-up en bibliotecas, en estudios de tatuaje, en plazas públicas, en otros lugares, en universidades. Yo he estado en la Ibero, en la UNAM, en Ciencias Políticas, como en otros espacios, colocando estos discursos, esta disciplina de la risa, porque es una disciplina también, y así llegamos a formar juntas. Y les decía, este podcast es parte de, estamos en esta barra de contenidos feministas, donde el humor de las mujeres también es un ingrediente súper importante y que queremos visibilizar cómo vivimos las mujeres, cómo nos reímos, cómo nos articulamos. Está esta pedagogía de la crueldad en todos los medios de comunicación diciéndonos a las mujeres cómo nos matan, cómo nos violentan. Y sí hay que hablar de la violencia y hay que analizarla y hay que desarmarla, pero también hay que hacer estas otras pedagogías de cómo vivimos, de cómo nos reímos, de cómo nos articulamos, de cómo nos peleamos. También es importante verlo, y también en este espacio es cómo aprendemos a trabajar juntas. Y de eso nos va a hablar Adriana Chávez, sobre los tallereos que articulamos con comediantas de otros estados. Y pues sí, mira, todo esto de la red no sería posible sin que se fueran integrando nuevas personas, nuevas mujeres con diferentes vivencias, y justamente este espacio de tallereo es un lugar donde estamos pues reescribiendo cómo se hace la comedia, las reglas, los libros que están escritos para hacer comedia ya están anticuados, viejos, hablan de problemas que ya no son reales, o sea, una estructura arcaica, violenta, donde la mujer era el sujeto de la burla, no era la creativa, no era la creadora, era y justamente este tallereo lo que estamos tratando de impulsar, que aparte es un tallereo que responde a la necesidad no solamente la de nosotras tres, sino como de todas las chicas que hemos conocido que hacen stand-up, que es sentirse que no están hablando de algo que no vaya a dar risa, que no vaya a ser interesante, ¿no? Al contrario, nosotros impulsamos que cada una de ellas tenga una manera de
expresarse y de representarse y hacer el espejeo con la gente que nos va a escuchar. Entonces, este tallereo básicamente es un tallereo que se hace en línea cada 15 días. Por lo menos, ahorita es la propuesta que tenemos, donde se reúnen muchas personas, es en línea, entonces eso nos permite como llegar a otras geografías y pues eso nos abre las perspectivas, ¿no? De las realidades que vive una persona que está en Oaxaca. Ay, perdón, se me fue un cacho de naranja. Una persona que esté en Oaxaca, que esté en Aguascalientes, que esté en Querétaro, que esté en Tijuana, ¿no? Y las vivencias que tiene cada una, pues van haciendo este crisol, ¿no? De la comedia, de los temas que hablamos como mujeres, ¿no? Entonces, es un espacio muy bonito, es un semillero, es algo que va a crecer y que sobre todo va creando una comunidad, ¿no? Entonces, es muy sencillo. ¿Quién puede participar? Cualquier mujer que esté y tenga la intención de hacer comedia, no importa el nivel de comedia o bueno, no sé, como la experiencia, ¿no? Ándale, como sí, el tiempo que tenga haciendo eso, Antón. No importa si eres como principiante o tienes muchos años o eres la antropóloga, no importa, estamos en una estructura horizontal, ¿no? Donde nos escuchamos, no juzgamos. Y pues se hace como una experiencia muy linda, ¿no? Donde ya no te sientes la loca del grupo, ¿no? Somos un buen de locas. Está creciendo muchísimo, ¿no? Estamos llegando a muchos estados de la República y pues bueno, creo que de las cosas más importantes es que está abierto para todas. Y pues, no sé, algo se me escapa, chicas, ayúdenme. Sí, que vamos a escuchar nuestro siguiente testimonio. Queremos seguir escuchando a nuestras amigas comediantas de toda la República y vamos a escuchar a Judith desde Chihuahua. Hola, soy Judith Medina y soy comediante de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi primer acercamiento con la comedia fue con un show especial que vi en Netflix de Alexis de Anda. Te juro que me encantó, se me hizo tan cagada todo el set que armó y dije, wow, me fascinó. Y hasta ahí fue lo único que había visto. Después vi uno de Manuna, uno de Coco Celis y así. Ya hasta que me di cuenta que por un podcast que me gusta mucho, que es Leyendas Legendarias, y que me di cuenta que eran de Ciudad Juárez, mm, descubrí que había shows de stand-up, de comedia, justamente aquí en mi ciudad. Y con tal de yo ver a Lolo Abadía, al Borre, viva a estos shows en un bar que hay aquí. De tanto que iba a los Opens, me di cuenta que uno de mis mejores amigos se estaba justamente metiendo en el mundo de la comedia, ¿no? Y teniendo tantas pláticas con él, me decía, güey, eres bien cagada, éntrale. Y yo nada más decía, ay, sí, está bien. Pero genuinamente yo no hubiera animado así de yo hacerlo, yo. Hasta que un día me dijo, oye, te inscribí a un taller y pues éntrale a ver cómo te va. Y pues bueno, ahí me di cuenta que dije, ¿por qué voy a dejar de lado esta oportunidad? Y pues bueno, aquí andamos después de que 6 meses casi. Sí recuerdo perfectamente la primera vez que me subí a un escenario. Fue en un restaurante bar, súper chiquito. Éramos como 20 o 30 personas nada más. Y yo me sentía súper nerviosa porque no era la primera vez que yo me subí a un escenario, porque yo antes estaba en rondalla cuando estaba en la prepa, pero no es lo mismo porque acá estás con más personas compartiendo el escenario y cuando eres comediante estás tú solo y tú eres el centro de atención. Y acá tú vas y tratas de conectar con la gente, no vas a demostrar algo que ya sabes que hiciste, simplemente, o bueno, así lo veía yo, de ir a dar un punto de vista cagado de algo que piensas y pues bueno, yo decía, la gente sí va a conectar conmigo, se va a reír de mis chistes. Yo estaba muerta del miedo, pero digo, conforme la gente se iba riendo de las cosas que decía, como que me sentía más tranquila y de ahí dije, este es el parteaguas y no lo voy a soltar.
Sabes que considero que el principal obstáculo es el machismo, porque aún existe la creencia de que las mujeres no damos risa, no somos graciosas. Y esto ha hecho que nos tengamos que esforzar el doble para demostrar todo lo contrario. También casi no hay oportunidad para que una mujer encabece sola un show. Son pocas las que han tenido su propio show así grande como lo tendría cualquier comediante hombre. Y hasta cierto punto, esto mismo ha generado como un ambiente hostil y duro para que nosotras podamos estar, no sé, en paz y haciendo las cosas que nos gusta hacer. Y a veces, bueno, y a veces digo siempre, cuando nos llegamos a equivocar como mujeres, se nos critica más duro, más fuerte, como si, no sé cómo explicarlo, o sea, siempre he visto como que esta situación de que se nos ve o se nos mide con una regla más larga, más dura. No sé cómo explicarlo, pero sí he sentido como esa hostilidad al ser mujer comediante. Y sí, la exigencia es el doble, como te digo, a fuerza tenemos que hacer como que más circo, maroma y teatro para demostrar que sí damos risa. Incluso se nos juzga, o sea, o nos voltean a ver feo si hablamos de sexo o de cosas que los hombres hablarían de lo más tranqui y daría risa, o quejarnos del marido, como ellos también se quejan de sus mujeres y nos voltean a ver así como pues feo, extraño, se nos juzga, pero si fuera un hombre, un vato, sí sería como que, ¡qué risa! Y digo, a las mujeres sí todavía se nos juzga por querer hablar de cosas que los vatos van por la vida diciendo como si qué, como si fueran los dueños del mundo. Un saludo primero también para todas las comediantes, ¿no? Porque pues seguramente nos están escuchando y qué belleza. Y decirles que pues obviamente habrá conflicto a lo mejor en el camino. A mí me encantaría que Corina nos hable un poco de esta metodología que propone, porque se dice mucho de cómo se pelean las mujeres y que no son las peores enemigas entre ellas y que no se pueden resolver los conflictos, pero nosotros estamos apostando a que sí. Sí, y justo también, bueno, de que hay conflicto entre mujeres, pero más por humanas que por mujeres. Yo he encontrado que en cada espacio de articulación colectiva siempre hay desacuerdos y es normal. Claro. Incluso se puede fortalecer, pero ¿cómo atendemos estos conflictos? Yo en mis cosas de trabajo godín para los derechos humanos conocí la justicia restaurativa, que es una herramienta maravillosa, es un paradigma alternativo a la justicia penal. ¿Qué es esto? La justicia penal es este mecanismo que todas conocemos, donde alguien transgrede la ley y lo meten a la cárcel o lleva una multa, una pena administrativa. Todo es con el Estado. Tú agrediste al Estado y tienes una deuda que saldar. Y en la justicia restaurativa las personas son las que están en el centro. Okay. Puede o no estar tipificada esta violencia, pero hubo un daño. O sea, va más allá de lo penal. Hubo un daño, hay la persona que recibió el daño, la persona que lo provocó y la comunidad. ¿Y cómo reintegramos a todas a la comunidad? Mucha gente piensa que la justicia restaurativa es nos pedimos perdón, nos agarramos de las manos y viva la impunidad. Y no es así, porque hay una reparación del daño, si no, no puede ser restaurativo. Entonces, ¿qué es esto? No se revictimiza a la víctima, o sea, porque en la justicia penal la víctima siempre queda etiquetada y es la pobrecita y se le revictimiza una y otra vez. Y la persona que es agresora se queda también con un estigma, sí, de delincuente. Y es difícil que estas dos personas puedan continuar con su vida y eso va desarticulando muchísimo, porque imagínate que estas dos personas son las personas con las que trabajas, son tus amigas, son tu familia, claro, y esto rompe mucho también el tejido social. Y la apuesta de la justicia restaurativa es reconstruirnos. Sí tiene que haber
un reconocimiento del daño, o sea, la persona que agredió tiene que reconocer el daño que causó y estar dispuesta a repararlo. Y la reparación va en términos de lo que la víctima quiere, porque muchas veces, o sea, a mí qué me importa que mi agresor lo metan a la cárcel, a mí quién me sanó, nadie, no me importaría más que me pagara a lo mejor la terapia, que me garantice, eso es importante, la garantía de no repetición, que eso no lo va a volver a hacer, que de verdad podemos volver a tejer juntas. Y es como un paradigma muy en sueños, o sea, esto, la intención es que sea una alternativa al sistema de justicia penal. A mí la que me enseñó fue una mujer también, Violeta Maltos, que es una abogada increíble, que ella ha sido asesora para hacer las leyes de mecanismos de resolución de controversias en el ámbito penal y que sí se usan, pero que además yo vi que la justicia restaurativa puede servir para más espacios. Y aquí en Juntas Comedia, claro que ya nos sucedió de yo con él ya no trabajo porque ya nos peleamos de antes, o el conflicto nació aquí mismo en los tallereos, etcétera. Entonces siempre proponemos este mecanismo para resolver los conflictos, para que se repare el daño y para que ambas personas puedan restaurarse a esta comunidad que es Juntas y podamos seguir construyendo en lo colectivo, porque estamos justo en este saber de que hay que tejer juntas, de que las violencias hay que atenderlas, ni se echan abajo de la alfombra, ni tampoco se criminaliza de tú por siempre la agresora, sino que haya como esta reparación, que la víctima se quede también a gusto, bueno, no la víctima, la persona que recibió el daño, porque tampoco nos etiquetamos así, y esto nos ayuda a tener comunidades más fuertes, porque también es cierto que no siempre vamos a estar de acuerdo, y en un grupo donde todas las personas siempre están de acuerdo, se llama secta. Y Adriana Chávez y yo ya estuvimos. Oigan, bueno, para mí la experiencia de Juntas, esta red que estamos planteando y que estamos impulsando, ha cambiado mucho en mi forma de ser, en mi forma de ver las cosas, porque ahorita todo lo que acabas de decir, Cori, que es muy valioso, yo no lo tenía como claro en mi vida, a lo mejor lo vivía, pero no lo tenía claro con estas palabras, que aparte suenan como que hasta dan miedo, ¿no? Así como la resolución y no sé qué. Reparación del daño. Pero cuando ya lo accionamos... Le pegas y le sobas. Cuando ya lo accionamos dentro de la red, ha sido un proceso súper amoroso, generoso y sobre todo que creo que simplifica o reduce o resume el espíritu que queremos dar en la red, que es súmense, como y lo dijiste tú el otro día, ¿no? La red es como si fuera el Zócalo que todo el mundo puede entrar, ¿no? ¿Cómo es? Sí, todas pueden pasar, es un lugar de encuentro y todas pueden ahí llegar a encontrarse, y si ves que va pasando la que te cae mal, pues ya tú te gestionas y sabes si pasas o no. Y creo que tiene un impacto también positivo en todas las demás, o sea, ver que dos personas que están resolviendo un conflicto fuerte y que sabemos que no pueden trabajar juntas, pero están en esta misión de crecer la red, de seguir trabajando, de impulsar a las demás, también tiene un impacto muy positivo en la comunidad, ¿no? Como que dices, wow, o sea, sí, no nos está deteniendo el tener conflictos, sí se puede resolver este problema, nos cuidamos entre todas, ¿no? Si yo siento que es muy difícil para mi amiga o sé que pasó por una situación, pues también la fortalezco, ¿no? Entonces, no es una cuestión de indiferencia, porque eso es algo que también hemos vivido en otros espacios, ¿no? De que te violentan y entonces nadie toma partido, ¿no? Y, ay, es que ¿para qué dijiste eso? Es que tú también... Sí. No es indiferencia. Tenemos esta herramienta, la esfera organizativa, nosotras que estamos como articulando esta red, nos ofrecemos este instrumento para poder sanar pues ese conflicto. Que no todo es la academia, pero que sí estoy certificada. Sí, exacto. No crean que nada más ahí de buena voluntad. Al rato ya en la boca de todos no va a estar Marilyn Cotés, ¿sí, no? Y por ejemplo, con este ejemplo del tallereo, ¿no? Que es como la parte más vivencial que tenemos, aparte de los shows, ¿no? Pero el tallereo se me hace como la forma más concreta de explicar qué es la red, ¿no? Apoyarnos, crecer juntas, escucharnos, ¿no? Y ese es el tallereo. Y en este tallereo también tenemos tiempo escuchando a otras chicas y hemos incluido estos testimonios.
que son muy importantes. Y adelante los testimonios, por favor. Hola, soy Beth Barrera, soy comediante de Tijuana y vivo en Chiapas. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la comedia y siempre supiste que querías hacer stand-up? Mi primer acercamiento con la comedia fue como a los 6 años cuando vi la película de Patch Adams, este médico que se pone nariz roja de payaso y va a los hospitales, y descubrí el poder que tiene la risa en las personas en momentos difíciles de su vida. Así que no sabía bien qué tipo de comedia quería hacer, pero sabía que quería tener algo que ver con ese mundo para poder compartir lo sanadora que puede ser la risa. De ahí fue 15 años clown en diferentes espacios, médico de la risa, en hospitales, en albergues, en calle. Y como desde chiquita también hacía teatro, cuando descubrí el stand-up vi que por ahí podría ser la cosa y me emocionaba mucho la idea de que mi mundo estuviera lleno de comedia para poder compartirlo con todas las personas. ¿Recuerdas tu primera vez en el escenario y cómo viviste esa experiencia? Recuerdo la primera vez que me invitaron a un micrófono abierto, fue un amigo de teatro que me invitó a un bar en Tijuana, fue hace como 7 años. Yo no consumía mucha comedia y no sabía mucho cómo se escribía una rutina cómica, pero me emocionaba mucho la idea, así que escribí algunos chistes y me subí, fui la única mujer que se presentó esa noche. Y fue muy emocionante. Hubo un momento que las personas estaban riendo mucho y me dio mucho miedo porque ya no sabía qué hacer con eso. Dejé el micrófono y me bajé corriendo. 5 años después regresé a otro micrófono abierto y desde esa noche me acuerdo que no pude dormir. Las risas resonaban en mi cuerpo y era demasiada la emoción que tenía. Y ya en ese segundo momento que me subí fue cuando decidí que quería seguir haciéndolo y que ya no me quería bajar del escenario. ¿Has sentido que existe una mayor exigencia hacia las mujeres para demostrar que pueden ser graciosas? Sí, sobre todo en México. Creo que se esperan muchas cosas de que podamos hacer las mujeres menos graciosas. Sobre todo ya en un ámbito profesional, la mayoría del público en México ha llegado a consumir algún otro tipo de comedia que la mayoría de las veces no ha sido compartido por mujeres, y que tal vez al escuchar nuestro tipo de comedia piensen que no es tan gracioso, y sobre todo con las mujeres que llegan a ocupar espacios de comedia comercial, se nos exige muchísimo más para poder sacar miles de risas, aunque nuestros ritmos en muchas ocasiones pues es diferente. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres en la comedia en México? El primer obstáculo al que creo que nos enfrentamos las mujeres que queremos comenzar a hacer comedia en México es encontrar espacios seguros donde nos sintamos cómodas para probar nuestra comedia. La mayoría de los micrófonos abiertos suelen ser espacios creados por y para hombres que ya tienen sus dinámicas muy establecidas y que tal vez nos podemos llegar a sentir incómodas o incluso vulneradas para probar nuestras ideas y nuestra comedia. El segundo es encontrar a otras mujeres cerca de nosotras para poder tallerear y para poder tener shows también. El tercer obstáculo creo que sería la creación de público. Tener un público con el que nosotras nos sintamos cómodas y que también nuestras experiencias de vida o nuestro tipo de comedia pueda resonar con ellas para nosotras poder disfrutar este proceso. Este fue nuestro primer episodio y queremos recordarles esto: la comedia nos pertenece a todas. Si alguna vez has querido hacer comedia y te han hecho dudar, aquí estamos para decirte que no estás sola. Antes de irnos, un mantra para que sobrevivan la semana. Que no se les olvide. La risa también es resistencia. Nos escuchamos la próxima semana en Juntas en la Comedia. CIMAC Radio presentó. Juntas en la comedia. ¿Juntas ni difuntas? No. Pero sí estamos más vivas que nunca. Juntas convertimos la comedia en poder. Juntas creando en todo el país. Juntas riendo fuerte. Juntas reinventando el humor. Juntas cambiando nuestro mundo. Una risa a la vez. Juntas en la comedia.